Primera de Pedro, capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Y lo voy a invitar a que nos pongamos en pie por un momento, como reverencia a la palabra de Dios. Igual en la pantalla vamos a tener el texto para que sepan. Pero ténganlo ahí separadito porque vamos a estar meditando en esta porción de la palabra en los próximos minutos. Amén. Dice así la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra leída. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque nos permites estar congregados en tu nombre, con un propósito, Señor, edificar nuestras vidas, alabar tu santo nombre, Señor Jesucristo, tener tu palabra como nuestro manual, nuestra guía necesaria para poder caminar nuestra vida terrenal, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo bendiciendo este tiempo de predicación, Señor. Que seas tú hablando y no yo, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos el entendimiento necesario para hacer los cambios que hay que hacer en nuestras vidas, para con un propósito, agradarte a ti, Señor. Después de nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos entonces meditando en esta carta escrita por el apóstol Pedro. Y hay toda una serie de verdades prácticas y de verdades doctrinales. O sea, esta es una carta que cuando uno se sienta a leerla, uno queda encalambrado. Yo no sé si usted no queda encalambrado. Y tiene algo que puede ser una ventaja, y es que son pocos capítulos. Entonces, la primera de Pedro tiene ¿cuántos capítulos? 5. La primera de Pedro tiene 5 capítulos. Los voy a animar a una cosa, a que durante la semana lo lean desde el capítulo 1, pero háganlo de una forma de pronto un poquito diferente. Tengan lápiz y papel. Lápiz y papel, ¿para qué? Para tomar nota de las cosas que para ustedes consideren que son más significativas para usted en su vida. De repente pueden haber porciones que usted no entienda. Anótenlas, escríbalas. Y el día domingo, después del tiempo de predicación o antes del culto, vienen y compartimos. Porque yo leo y cada rato digo, esto es tan importante. Es que esto es muy importante. Y hay algo, hermanos, y es que cuando yo empiezo a leer la palabra y veo cosas importantes, yo tengo el vicio de resaltar mi Biblia. Y dije, ya tengo todo resaltado. O sea, yo digo, pues me va a tocar resaltar todo, sí, todo, y sí, que todo es importante.
¿Cómo voy a omitir algo? Me sorprendí porque es que nada más voy a resaltar lo importante. Como si no fuera importante. Todo me ha tocado resaltar. Ahora, dentro de lo que hemos aprendido en este caminar, porque vamos en el orden, desde el capítulo 1, 2, 3, hemos llegado al 4, vemos que el apóstol y la palabra de Dios nos manda que debemos de vivir una vida en santidad, o sea, en agradar a Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una esperanza viva, que es a través de Cristo. Y si nosotros ya sabemos que hay una esperanza, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir conforme a lo que Dios nos demanda, a lo que nos dice. Debemos de tomar en cuenta, mis hermanos, algo importantísimo, y es que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, ya forma parte del pueblo de Dios, y somos pueblo de Dios. Nosotros, los gentiles, los que no éramos nada, ya formamos parte de esa familia predilecta, exclusiva, que es la familia de Dios. ¿Se siente usted hijo de Dios? Amén. Hay que hacerlo, hay que sentirlo, pero hay que vivirlo, hay que gozarlo, hay que esperar en Cristo, hay que fortalecer nuestra fe en Él, y vamos caminando de forma confiada, segura, tranquila, a sabiendas de que muchas cosas nos pueden pasar. Yo no sé cómo haya sido esta semana para ustedes, pero realmente no ha sido fácil. Y vamos caminando como confiados en el Señor. No hay otra. Debemos de vivir entonces como. Y nos muestra el apóstol en la Escritura que debemos de tener entonces una conducta en Cristo. O sea, que cada persona tiene que vivir conforme a algo ya establecido por Dios en su palabra. Una conducta en Cristo. ¿Para qué? Para poder tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Si una persona va caminando su vida conforme a lo que el Señor le manda en la palabra, su conciencia va a estar limpia, su conciencia va a estar pura. Usted va a caminar tranquilo, porque cuando se hace algo contrario, así no estemos haciendo algo malo, o que la sociedad diga que es que no es malo, pero si la palabra de Dios dice eso no, entonces uno como creyente dice, no es por ahí. Mi conciencia entonces tiene que estar limpia y sana delante de Dios. Y si mi conciencia está bien delante de Dios, pues delante de los hombres debe ser igual. Así muchas veces, hermanos, nos vaya a tocar sufrir, porque el cristiano, o sea, el sufrimiento como creyente forma parte integral de la vida del creyente, porque usted va a ser diferente. Usted va a ir caminando sin ser perfecto, porque no significa que la persona sea perfecta, simplemente empieza a caminar. Hoy nos visitó un caballero en las horas de la mañana y estuvo con nosotros en el compartir bíblico y llegó antes que todos los demás y estábamos hablando y me decía este hombre, es que yo quiero y necesito cambiar, yo quiero empezar a ser obediente a lo que Dios me manda, porque mi vida ha sido de desorden. Y estemos orando por ese muchacho, se llama Diego, tengan sus oraciones, porque la lucha para ese caballero esta semana va a ser dura, porque afuera hay algo que a él lo trae, que es el vicio, y ha estado como sumergido, ha salido, el Señor ha tenido misericordia y vuelve a caer. Que el Señor tenga misericordia de este hombre, porque lo queremos ver aquí. Hoy le dije, ¿cómo así, hombre? ¿No te vas a sacar a mi culto? No, es que tengo un compromiso, porque por allí hay una fundación, yo tengo un familiar y voy a apoyarlo. Sí, pero es que usted tiene que ocuparse de su vida. Hermanos, amigos, en este momento usted se tiene que ocupar de su vida, de su relación con el Señor, porque con el Señor se va a vivir es una relación, no una religión. Recordemos, ninguna religión salva. Y debemos entonces asimismo saber que somos administradores de la gracia de Dios, que fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. Administradores. Hermano, usted tiene una información de suma importancia, vital, podría decirse, porque ese tema es de salvación, la gracia de Dios. ¿Cómo es que los creyentes administramos? Porque podemos ser buenos administradores o podemos ser malos administradores.
Así mismo pasa en la palabra de Dios. Si yo soy consciente de que tengo una información vital para las demás personas, yo tengo que saber administrar correcta, eficiente, eficazmente la información que tengo, que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Somos administradores. Hoy la palabra de Dios nos muestra algo importante, hermanos. Hay 3 aspectos que son básicos, pero miren, es fundamental conocer, entender y hacer. Es fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros conocer, porque si no conozco, pues ¿cómo voy a actuar? Tengo que entender ese conocimiento que me han dado, pero tengo que llevar a la práctica lo que ya entendí, porque si me quedo quieto, entonces me voy a quedar ahí, pasivo. No voy a dar un fruto agradable delante de Dios. ¿Y por qué tengo entonces que conocer, entender y hacer? Porque, hermanos, todos seremos juzgados. Y ese es el título de la predicación de hoy. Todos seremos juzgados. Todos. Toda la historia de la humanidad, toda la raza humana será juzgada en un momento determinado. Y hay 3 aspectos que vamos a ver hoy. Primero, es que el fin está cerca. Y Dios juzgará. Segundo, es que debemos entonces tener un ferviente amor. Tengamos un ferviente amor. Primeramente, ¿entre quiénes? Entre la iglesia, entre nosotros, entre los que amamos al Señor. Tengamos una mayor consideración, tengamos un mejor tratamiento. Sepamos que la persona que está a nuestro lado, nuestro hermano, es idéntico a mí. ¿Por qué? Porque nos une Cristo. Ahí hay una ventaja, pero es una exhortación que da el apóstol y dice: tengan ferviente amor. Y tercero, algo fundamental, es que usted y todos deben usar sus dones. Use sus dones, pero úselos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Úselos para la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, para mirar lo que vamos a desarrollar, debemos de tomar en consideración algo, hermanos, que todos los que estamos acá, yo espero que prestemos atención a lo siguiente. Miren, hay 2 escenarios reales para todo ser humano frente a lo que nos vaya a pasar. Hay 2 escenarios. Un escenario es ¿cuál? Que las personas pueden estar delante del tribunal de Cristo. Vamos a suponer que en este lado izquierdo está el tribunal de Cristo, ¿sí? Y el otro escenario es el gran trono blanco. De repente hay muchas personas que podrán decir: yo no sé qué es eso. Víctor, ¿sabes qué es el gran trono blanco? Luis, ¿qué es el trono blanco? Camilo, muchos de pronto no sabrán. Milagro, ¿sabes qué es el gran trono blanco? Mire, entonces vamos caminando muchas veces en nuestra vida, hombre, y no sabemos cosas fundamentales. Mis hermanos y amigos, hay una realidad para toda la raza humana. O la persona va a estar delante del tribunal de Cristo, o va a estar delante del gran trono blanco. ¿Quiénes van a estar en el tribunal de Cristo? ¿Quiénes? Los que van a estar en el tribunal de Cristo son los salvados, los que han recibido al Señor Jesucristo y que por fe lo han recibido y viven conforme a lo que Él nos manda. Hermanos, los nacidos de nuevo, los que han nacido de nuevo y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Los que son salvos por gracia, esos van a estar delante del tribunal de Cristo. Cuando miramos en 2 Corintios, me voy a permitir leerles, 2 Corintios capítulo número 5, los versículos del 6 en adelante, miren lo que dice. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Están ustedes presentes en el cuerpo? ¿Sí? ¿Están vivos? Pero estamos ausentes al Señor. O sea, mientras estemos vivos, estamos aquí en el cuerpo, pero estamos ausentes. Pero estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Está expresando el apóstol Pablo y dice: pero quisiéramos más que
estar con el Señor, estar con el Señor. Y dice el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿va a haber un juicio? Sí, para la iglesia, pero no de condenación. Es estar a cuentas. O sea, nos vamos a presentar y Dios demandará, y delante del tribunal de Cristo van a haber unas circunstancias, que eso lo vamos a ver en otro tiempo de predicación, porque este tema es muy importante. Entonces, los que van a estar delante del tribunal de Cristo son todos los salvados, todos los creyentes, todos los convertidos. Cada creyente dará cuenta a Dios. Ahora, el otro escenario, que es el gran trono blanco, hermanos, ese es un escenario triste, es un escenario desconsolador. Pero ¿saben una cosa? Es un escenario real. Cada vez que yo tengo, por alguna circunstancia, que ir a Apocalipsis, al capítulo 20, y me ha tocado hacer algún tipo de predicación o de algo, ese es un capítulo de la palabra de Dios que a mí me saca lágrimas, porque cuando yo lo leo hay un panorama muy triste alrededor, que son todas esas personas que rechazan al Señor. ¿Quiénes van a estar delante entonces del gran trono blanco? Los que no son salvos, los no salvados. Así como en el tribunal de Cristo van los salvos, frente al gran trono blanco van a estar los no salvos, los que no creyeron, los que no nacieron de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Los incrédulos, los que rechazaron la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pueden haber simpatizantes, sí. ¿Quién es el simpatizante? La persona que dice, a mí como que me gusta ir a esa iglesia, es que allá como que dicen cosas buenas, pero no toma decisión. Es un simpatizante, pero no ha nacido de nuevo. Es que esa gente, los cantos como son de bonitos, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo, más por la eternidad. Yo quiero eso para mí, pero se vuelve simpatizante, no toma decisión. Si no ha nacido de nuevo, su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué va a pasar? Va a tener que comparecer delante del gran trono blanco. Y cuando llegan al gran trono blanco, es de juicio, y es de juicio para condenación. ¿Quién quiere estar aquí delante del gran trono blanco? Yo no. Yo quiero estar delante del tribunal de Cristo. Y que el Señor Jesucristo, como dice el himno, cuando vaya a ser facilista, a su nombre usted con fe y diga, aquí estoy presente, porque recibí al Señor, porque amo a Cristo, porque le he servido, porque he sido fiel, porque la obra redentora de Cristo, yo creo en ella, porque el Señor vino por mí. En Apocalipsis 20, los versículos 11 al 15, miren lo que dice, hermanos, para que sepamos el panorama tan triste de aquellos que no reciben a Cristo. Y dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ninguno. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro no abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un libro donde están inscritos, y la persona que no ha recibido a Cristo, ese libro está vivo, está escrito, pero el que ha recibido a Cristo dice que todo ese manual de situaciones es borrado por la sangre de Cristo. Es la bendición, es la gracia dada por Él, y Él mismo es el que nos justifica, porque las obras que están escritas, entonces alguien va a llegar y va a decir, es que yo vengo para que me hagan juicio, pero por las obras. Y si a nosotros nos dan juicio por las obras, ¿cómo quedamos? Si a usted lo juzgan por las obras, ¿usted cómo queda? Queda hecho, dice mi hermana
Mónica, que ha vuelto nada, porque nadie es perfecto, o hay alguien perfecto, nadie. Por eso es fundamental recibir a Cristo, porque sin la fe en el Señor Jesucristo, ese estado de cuenta pendiente está allá, no tiene, no lo borran, no es sacado, no es justificado, no es redimido, no es santificado, y menos va a ser glorificado, porque eso solamente pasa por recibir al Señor Jesucristo. Les pregunto, ¿es importante entonces tener al Señor Jesucristo? Más que importante, fundamental. Más que fundamental, vital. Hay personas a nuestro alrededor entonces que necesitan recibir a Cristo. Todos seremos juzgados, todos. Y miren cómo sigue diciendo: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la justicia de Dios. ¿Podemos nosotros omitir la justicia de Dios? Nunca. Ahora, el apóstol Pedro nos muestra entonces tres aspectos. Primero, el fin está cerca y Dios juzgará. Dios nos demandará, nos pedirá cuentas. ¿Y saben algo? Él está preparado. Está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Lo vemos en el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Acá le está hablando, antes del versículo 5, en el 3 y el 4, donde hay unos gentiles viviendo en una dirección. A eso sí que darán cuenta. Pero, hermanos, porque nosotros también daremos cuenta. El que está apartado de Dios, ese sí que dará cuenta. Pero no vaya a creer que nosotros no debemos de dar cuenta, porque el Señor tendrá toda justicia y verdad. O sea, el Señor juzgará, porque Él está preparado para juzgar, pero lo hace en justicia. La justicia de Dios es perfecta, pero es en verdad, porque Dios no va a basarse en una mentira. No ha de faltar el que de pronto piense: yo llego y enredo. ¿Será que podemos enredar a Dios? Él lo que haga y lo que va a hacer, lo va a hacer en toda verdad. Ahora, nos muestra la palabra varias cosas muy importantes aquí, porque hay unas porciones de la palabra que a veces a algunos grupos o personas le dan unos significados, unas traducciones, unas interpretaciones que muchas veces pueden estar alejadas de la verdad bíblica. Pero miren lo que dice los versículos 6 y 7. Dice el 6: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. O sea, el mensaje de salvación es un mensaje de salvación en vida. Es un mensaje de salvación en vida. Ojo, hermanos, no se tiene una segunda oportunidad, porque parte de la escritura que vemos ahí la han utilizado grupos y religiones para decir: es que la persona tiene una segunda oportunidad. Cuando la persona se muere, entonces hay una segunda oportunidad. No, Señor, no hay una segunda oportunidad. El mensaje es predicado en vida. O sea, la decisión es la persona viva creyendo en Cristo y obtiene salvación, porque no hay otra forma. No hay otra forma, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo número 7: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. O sea, a ver, la iglesia del primer siglo, aquí cuando el apóstol Pedro está escribiendo, todas esas personas que habían caminado con el Señor Jesucristo, ya el Señor Jesucristo fue muerto y partió, pero ellos tenían una convicción de que en ese primer siglo el Señor iba a volver por ellos. El Señor vendría, ¿sí? Entonces por eso el apóstol Pedro dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, simplemente estemos preparados. Ya estamos, mire, falta poco. Han pasado 2023 años. Estamos en el año 2023, o sea, el primer siglo había una expectativa. Y estamos en el siglo XXI. Y de repente hay personas, hermanos, que llegan y dicen: pero es que el Señor no ha venido. Y empiezan a juzgar. Y de hecho aquí al interior de la iglesia en algún momento una persona dijo: eso han dicho siempre.
Pero mire lo que dice la misma palabra de Dios en segunda de Pedro, en el capítulo número 2, el capítulo número 3, los versículos 7 en adelante. Miren lo que dice, porque hay gente insensata. Pero es que el Señor dice que va a venir y no viene. Y entonces comienzan a crear una duda en las personas. Y dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ojo atento al versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la misericordia de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero han pasado 21 siglos. Mire la misericordia y el amor de Dios. Porque si nosotros estuviéramos todavía viviendo en pecado y no hay un proceso de arrepentimiento, de confesión, de recibir al Señor Jesucristo, entonces ¿qué hubiera pasado con nuestras vidas? Hoy todos los que estamos acá estamos vivos. Hay oportunidad. Y el Señor ha tenido misericordia en nuestras vidas. Amén. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces a eso hay que prestarle especial atención. Y el apóstol va a describir 2 aspectos en la porción de la palabra y que dice: sed pues sobrios y velad en oración. Sobrios y velad, o sea, sobrios, con una cabeza como sana, limpia, en claridad, viviendo en santidad, en forma racional. Y fuera de eso dice, y velad en oración, o sea, no se duerma, que no se lo coma la pereza, que no se vuelva como, es que estoy muy aburrido, es que hoy no quiero esto, hoy no quiero aquello. El apóstol dice, ojo, y velad en oración. O sea, estemos listos, activos, vivos. Si el Señor ha puesto algo en usted, hay una obra o hay un ministerio, usted tiene que velar. Y ojo, de eso sí que sabe el apóstol Pedro. Porque cuando el Señor Jesucristo llegó al Getsemaní, ¿qué le dijo a Pedro y a los otros? Voy a ir allí, voy a orar. Ustedes quédense aquí y velen en oración. Y cuando el Señor volvió, ¿cómo los encontró? Dormidos. Hombre, tampoco y vuelve y los encuentra ¿cómo? Dormidos. ¿Cómo es posible entonces que nosotros, a sabiendas de que vamos a ser juzgados y que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, hermanos, queremos vivir dormidos? No se puede. Tenemos que estar vivos, activos, al servicio en la obra, atentos a instruirnos en la palabra de Dios. Cada vez que llegue la oportunidad de comer alimento espiritual, hay que hacerlo. Cuando los días jueves tenemos la oportunidad de la espiritual en la corporación, eso, yo digo, si yo estuviera en la corporación, yo no salía de allá. Y tenemos que orar para que haya más tiempo, que en la corporación puedan decir, abrimos un espacio para hacer un discipulado. ¿Sería bueno tener un discipulado en la corporación, Gabriel? Víctor, Luis. O sea que ustedes 4 participarían. O sea, no pierdo la vida, pues. Mínimo hay 4. Mínimo. Hay una necesidad. Hermanos, al interior de la iglesia hay todo un tema académico, didáctico, a través de la palabra de Dios. No se lo pierda. No se lo pierda. Porque, como dice, ojo, el fin de todo ya está cerca. Es que ya estamos cerca. El Señor viene pronto. Él viene. Y cuando allá se pase la lista, a mi nombre, yo responderé. Tiene que ser así. Y ya va a pasar el apóstol a mostrarnos algo, hermanos, que es una exhortación, y es que debemos de tener ferviente amor. O sea, segundo punto, tengamos ferviente amor.
Y miren lo que dicen los versículos números 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ojo, cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, ese comportamiento, esa habitualidad, esa actitud en donde se identifica el verdadero cristiano, es que todo lo hacemos en amor. ¿Cómo es que nos vamos a tratar primeramente nosotros como hermanos? Entonces el apóstol dice, tengan entre ustedes ferviente amor, o sea, un amor verdadero. Es algo que hay que fomentar entre todos los creyentes, entre nuestra iglesia, y debemos de tener una especial consideración, un especial trato, una especial misericordia, primeramente entre nosotros, como iglesia, como hermanos. Que afuera hay que representar eso, es claro. Que hay que fomentarlo, claro, porque muchas veces, aún al interior de los grupos congregacionales, ahí es una discusión, hay una pelea, y eso es innecesario, porque entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? No tiene ningún sentido, no tiene nada. Entonces hay que perdonar en todo momento. El Señor dice hasta 70 veces. 7. ¿Cómo fomento yo el amor? Ese ferviente amor, viviéndolo, sabiendo que hay personas que pueden estar pasando por situaciones difíciles. Sí, me tengo que poner en los zapatos del otro. Y con paciencia y con amor voy caminando. Dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Este es un versículo que ha sido tomado en una forma muy particular, porque muchas personas abusan de eso. Mira, aquí dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hasta donde sea posible, ¿vamos a qué? A ayudar, a acompañar. Nos tenemos que poner, obviamente, en una actitud de misericordia y de ayuda. Hay muchas personas en el ministerio que necesitan esa ayuda. Hay personas, misioneros y demás que viven por fe. Cuando encontramos una persona de esas, qué bendición, qué delicia es poder decir, ven, vamos a almorzar, yo te invito. El misionero no va a decir que no, pero claro, qué bendición. Cuando llegan y ofrece algo a un misionero, el misionero dice, muchas gracias. Cuando una persona, en este tiempo particularmente, tenían que estar saliendo, entonces los que iban necesitaban ser hospedados en las casas de esas personas. El apóstol dice, hospédense y sin murmuraciones. Ahora, hay que ver algo muy importante, mis hermanos, con relación al versículo número 8, miren, que nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados. La vía del perdón, ojo, la vía del perdón es una sola, es reconocer el pecado, arrepentirse y confesar a Dios. Porque de repente, tanto el versículo número 9 como el 8 es tomado por un grupo, ¿sí?, eclesial, y por un grupo de personas que dicen, no, es que yo ayudo a la gente. Y entonces eso me sirve para que Dios perdone mis pecados. Equivocados están. La única vía es una sola, es a través de Cristo, es reconociendo su pecado, ¿sí?, arrepentidos y confesando. Es la única, no hay otra. Primera de Juan 1:9 nos dice eso, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay otra vía. Estos son los versículos, hermanos, que equivocadamente muchas personas los toman para manipular. Que el Señor nos dé sabiduría, porque la consideración entre nosotros como hermanos y como iglesia no se puede perder. Llegará alguien a quien debemos ayudar y lo debemos hacer con todo el amor y en forma desinteresada. Podremos hospedar personas. Hoy día, en la sociedad actual, no es tan fácil. Las personas ya andan prevenidas, ¿cierto? Yo no sé si usted ha hospedado a alguien que usted no conozca en su casa. Nosotros en nuestra casa, una vez del resguardo indígena, ¿sí?, vino un indígena y venía, iba a estar en Medellín, y entonces el indígena llamó a mi esposa y le dijo, no tengo dónde quedarme, ¿me puedo quedar en tu casa? Entonces Dianita, ¿qué hizo? Me preguntó a mí,
Y yo le dije, sí. ¿Y ese joven estuvo cuántos días? Poquitos, 2, 3 días. Y estuvo ahí, y para nosotros fue bendición porque le pudimos compartir la palabra, reforzarle lo que le decíamos a él allá. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando nosotros hemos ido al resguardo indígena, los indígenas, hermanos, se bajan de la cama y nos lo entregaban a nosotros. Eso así. Había un hermano, un caballero, él, su esposa y 3 niñas. Y todos ellos se salieron de la pieza donde dormían para dejar que 7 misioneros que fueron a hacer una actividad estuvieran en esa pieza. Y entre ellos estaba yo. Y cuando apagan la luz no se ve nada. Y pasan cosas. Me acuesto y algo me camina por el pecho y pegó un grito. Yo dije, ¿qué animal habrá? Y hice prender la luz. Y el animal que había desaparecido. Y al otro día supe cuál era el animal. Era mi esposa haciéndome así, desde arriba. Ay, de verdad, pues. Ahora, miren, hermanos, ¿cómo es que en un momento determinado nosotros vamos a poder albergar en nuestras casas a un misionero? Yo a estos muchachos de la fundación les pregunto, ¿ustedes me recibirían allá? Gabriel, ¿sí me dejan allá dormir? Claro, pastor, bienvenido, pastor. Entonces siempre dicen, ayer el día jueves Gabriel dijo, vamos a almorzar. Me invitan a almorzar y les tengo que decir, no puedo, porque mi esposa ya me tiene el almuerzo. O sea, hay una actitud generosa y eso no se puede perder, muchachos. Eso hay que hacerlo. Y vamos a ver personas a las cuales esta porción para nosotros tiene que ser, miren, fuerte. Primeramente, entre nosotros como hermanos, consideración, amor ferviente, amor. Ahora, el apóstol pasa a una porción de la palabra de Dios muy importante. Tercero, Juan. Tercero, use sus dones. Hermano, use sus dones para la gloria de Dios. Use sus dones para la gloria de Dios. Tome en consideración algo importante. El Señor da dones a todos. Mínimo 1. Usted ya tiene identificado cuál es su don. Tiene que empezar a mirar cuál es su don, porque hay que encontrarlo. Y ejercitar el don es estar dispuesto a servir en la obra, porque el propósito de los dones es edificar la iglesia y es para la alabanza y la gloria de Dios. Lo que usted haga, lo que sea en su vida como creyente, es para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y miren lo que nos dice la Escritura, versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido. Ojo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si nosotros vamos a hacer, todos seremos juzgados. Como yo voy a llegar delante de Dios y Él me va a decir: ¿y qué hiciste con el don? Entonces yo le voy a decir: no hice nada. Lo cogí y lo guardé. Como si fuera un niño. ¿Han visto al niño que le pregunta: ¿y qué hizo con la plata? Me la gasté en cositas. Me la gasté en cositas. Eso es una respuesta de un niño, pero no puede ser la respuesta de una persona adulta. Cuando el creyente empieza a caminar conforme a la voluntad de Dios, usted tiene que saber que Dios le dio mínimo un don y que el Señor demandará a todos y cada uno de nosotros: ¿qué hiciste con ese don? ¿Qué hiciste? Y ahí somos administradores de esa multiforme gracia de Dios, porque el Señor tendrá unos en la parte de la predicación, de la enseñanza, del servicio. O sea, dones hay muchos. Los días miércoles, en el servicio de miércoles, estamos viendo esa porción, ¿sí? Estamos viendo sobre los dones, la vigencia de los dones o la cesación de dones. Pero hay dones de actividad donde en todo momento todos y cada uno de nosotros podemos servir dentro de la iglesia y en su vida, pero que los va a necesitar y que los debe de usar, claro. Y dice el versículo 11: si alguno habla, o sea, si usted va a emitir algo con sus labios, si alguno habla
hable conforme a las palabras de Dios. Es que usted ahí no se pierde. Si alguno habla, mire, hable conforme a lo que dice la palabra. No son cuentos chinos, no son fábulas, no es para salir a dar un gran mensaje motivacional. Yo les he compartido, hermanos, es como si yo soy bobo y a mí me motivan. Entonces, ¿en qué me convierto? En un bobo motivado. ¿Y hasta dónde me va a durar la motivación? Hasta la esquina. Porque cuando doy la vuelta, la motivación desaparece. Pero cuando a mí me hablan con la palabra de verdad, con la palabra de Dios, es que el Espíritu Santo de Dios es el que hace la obra. Yo no sé si este mensaje lo hayan escuchado antes, pero yo escucho esto y digo, Dios mío, es que yo tengo que hacer un cambio. Si no tengo al Señor Jesucristo, tengo que tomar una decisión ya. Porque nadie tiene la vida comprada. Pero así como tomo una decisión ya, tengo que saber que en mi caminar como creyente, Dios a través del Espíritu Santo me ha dado un don. Y ese don es para ofrecerlo y para darle la gloria a Él, para usarlo. Porque si me lo guardo, entonces dice la misma palabra en Santiago 4:17, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, mis hermanos, le es contado por pecado. Yo no puedo omitir esa parte. ¿Seremos juzgados delante de Dios? Pues claro, todos vamos a ser juzgados. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hablar y ministrar, dos aspectos dinámicos al interior de la iglesia. Hablar, ministrar. Hablo conforme a la palabra. Ministro conforme al poder que da ¿quién? Dios. Entonces, ¿qué idioma tengo que hablar? El de Dios. ¿Bajo la voluntad de quién me tengo que guiar? De Dios. Porque si la persona está guiándose es por la voluntad propia, perdido está. No es como yo lo quiero hacer, no. Es como el Señor lo manda en su palabra. No me puedo quedar entonces con un don guardado. Si Dios lo dio, utilícelo al interior de la iglesia y en su vida. Hable conforme a la palabra de Dios y ministre conforme al poder que Dios le va a dar. Si el Señor le permite hablar de su palabra, lo va a hacer con responsabilidad. ¿Saben que la estadía en la corporación, antes nos daban 2 horas y ya no nos dan sino 1 hora? Llegamos a las 12 y entonces ninguno se quiere ir. Y son las 12:30, entonces yo ya les miro los ojitos y entonces están como así. Y mientras Miguel no venga y nos diga, me hace así, entonces cuando hace significa que van a ir a almorzar. Entonces les digo, vamos a terminar. Y dicen, ¿cómo así? No, pero es que el tiempo para ministrar, hay unas personas en la corporación. Usted ha tenido oportunidad de compartir la palabra de Dios allá. O sea, el Señor lo usa. Y usted, Víctor, todavía no. Y su Biblia, no tengo. Esa Biblia que tiene, él la quiere para ustedes. Sí, ¿para qué la quiere? Para usarla en la corporación. Para usarla en la corporación. ¿Le podemos regalar esa Biblia a Víctor? Sí, pero ojo, el Señor le habla a través de ella. La tiene que leer, la tiene que obedecer y la tiene que compartir. Ojo, hermanos, no es solamente para Víctor, es para todos. Y usted, Luis, si tiene su Biblia. No hay que mandarlo con Biblia. ¿Y usted, Camilo? Por el momento es. Hermanos, ¿hay alguien que no tenga Biblia? Porque uno sí tiene que tener el manual para poder caminar, para poder agradar a quién? A Dios. Compartiendo su palabra. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces, Dios nos llamará a cuentas a todos y nos preguntará, ¿qué hiciste con tu mayordomía? ¿Cómo fue tu mayordomía? ¿Qué hiciste con tu tiempo? Tu tiempo. Porque el tiempo no se devuelve. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Sí será que nos va a demandar nuestro tiempo? Claro. ¿Qué hiciste con tu tiempo? 6 días trabajarás y el 7º es para el Señor. ¿Es necesario congregarse? Es fundamental. Hay que separar un tiempo para leer la palabra de Dios y orar.
¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus recursos que Dios mismo nos da? Es que las personas tienen trabajo porque tienen salud. ¿Quién les da la salud? Dios. Una persona si no tiene salud puede trabajar. Es muy difícil. Todo lo da Dios, todo lo abastece. ¿Qué hiciste con tus recursos? ¿Cómo fue tu fidelidad para conmigo? Nos va a preguntar. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Compartiste del Señor Jesucristo? ¿A cuánto le compartiste del Señor Jesucristo? Ha pasado en la última semana. ¿Ya hemos compartido del Señor Jesucristo a alguien? En el último mes. Ya vamos en marzo, llevamos 3 meses de este año. En el último año, ¿a cuántas personas le hemos compartido al Señor Jesucristo? En este momento de tu vida, tienes a un discípulo a tu lado, al que le estás compartiendo. Hay personas que tenemos que salir a buscarlos. Hay sitios donde les llegan todos. ¿Cuántas casas hay ya? En la fundación, 3. ¿Y cuántos necesitan de Cristo? Todos. O sea, son más de 80, 100 personas ya. Sí, Y más. de 100. O sea, qué bendición. Hay abundancia de necesidad. Necesitan de Cristo. Tiene que haber un amor hacia el Señor para poder encaminar. Y ven para acá, yo te quiero contar del amor de Cristo. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Y sigue el himno, y algún día lo cantaremos, en estos días lo vamos a cantar. Todos los dones entonces, mis hermanos, son para la edificación de su iglesia y para la gloria de Dios. La gracia, la salvación es una sola, y todo creyente es administrador de esa información. Usted ya no se puede quedar. La invitación hoy es inmensa. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, hoy es el día. Y si dentro de los que estamos alguien no ha recibido al Señor Jesucristo y hoy lo quiere recibir, yo le invito a que levante su mano. Levante la mano y diga: yo recibo al Señor Jesucristo, yo necesito al Señor Jesucristo. Y estaremos orando por ustedes, porque el Señor hace la obra. Tiene que haber un momento decisivo, un momento en donde fui a un sitio y me dijeron, me invitaron a que recibiera al Señor Jesucristo, y lo hice, y a partir de ese momento empecé a dar cambios. Hubo un momento en el que usted, Jaime, recibió al Señor Jesucristo, y ese momento fue especial, maravilloso, decisivo. Ha cambiado tu vida. Es que el poder lo tiene Dios, el poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Todo es entonces conforme al poder de Dios. La enseñanza, la predicación, el servicio, no basados en opiniones personales. Las opiniones personales desaparecen totalmente. Y sepamos, mis hermanos y amigos, que vamos a dar cuenta a Dios. La palabra ha sido expuesta. Todos seremos juzgados. Miremos cómo va a ser nuestro caminar de aquí en adelante. Que podamos realmente saber y entender que va a ser una bendición para un ser humano estar delante del tribunal de Cristo. Pero va a ser triste, muy triste, para todos aquellos que vayan a estar delante del gran trono blanco. Porque cuando estén delante del trono blanco es para juzgar, para condenación eterna. Y ahí ya no hay reversa. Que el Señor tenga misericordia de nuestros amigos, familiares, de personas que rechazan a Cristo. Estemos siempre activos, pendientes, en amor, compartiendo de Cristo. Hermanos, la razón de ser del cristiano es Cristo, no hay más. Situaciones habrá. Hay hijos desobedientes, sí. Pero ¿qué hacen? Reconocen su pecado, ¿sí? Lo confiesan, se arrepienten, lo confiesan y encaminan, ¿sí? Porque es que eso fue lo que vino nuestro Señor. A buscar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. O sea que el Señor Jesucristo vino por mí. Amén. Cuando decimos amén, es que también vino por mí. Amén. Y ahí es donde tenemos esperanza. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos y amigos. Vamos a finalizar con la palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que nos habla de cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey soberano. Es el Señor Jesucristo su Rey soberano.
amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias Señor. Gracias porque vemos tu amor, tu cuidado, tu misericordia para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Permítenos estar atentos, expectantes, Señor, porque el tiempo está cerca, tu venida está cerca, Señor, y habrá un juicio y debemos estar atentos porque tú juzgarás en toda justicia y verdad. Permítenos como iglesia, como hermanos, Señor, poder vivir con ese amor verdadero, sincero, ese ferviente amor, para que a través de poder entender las situaciones de nuestros hermanos, podamos estar en una actitud de perdonar, de poder tener esa humildad, esa mansedumbre, para pedir perdón y para dar perdón en todo momento de nuestra vida. Permite, Señor, poder identificar esos dones que tú nos has dado y que haya ese gozo, esa disponibilidad, estar listos, Señor, para ponerlos al servicio de tu obra, Señor. Gracias porque tu cuidado, tu amor, tu misericordia es grande. Pongo la vida de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, bajo tu cuidado, tu dirección. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, guíanos, Señor, en nuestro caminar terrenal, y que podamos entender que en todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para agradarte a ti, Señor, ceñidos, ajustados, sumisos a tu santa y divina palabra. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar este hermoso himno, hermanos. Jesús es mi Rey soberano. Pregúntese si el Señor Jesucristo sí es mi Rey soberano. Amén. Vamos a cantar. De nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Que el Señor me lo bendiga.